qué bueno saludarles desde acá de Venezuela. Mi nombre es Dora de Roja, apóstol de la Red Ministerial Casa del Padre. Qué bueno te conectaste esta mañana para escuchar la disertación de la palabra que tendremos para compartir e impartir a tu espíritu. Felicitamos esta mañana a los padres, no se nos puede olvidar. Hoy es el Día de los Padres y quiero felicitarle a todos los sacerdotes, los cuales Dios estableció en cada hogar para fundamentar a la familia en la base correcta que es Cristo. A mi esposito un saludo desde acá de Venezuela y toda la congregación, aunque no estamos presentes de cuerpo, pero estamos de espíritu. Recibe nuestro amor, recibe nuestra gratitud por todo el esfuerzo que has hecho por todo este tiempo y todo el tiempo de la vida que nos has prestado a nosotros y nos ha hecho a cada uno edificarnos y establecernos como familia. Te amo, recuerda que te estoy esperando. Bueno, vamos esta mañana a hablar de esta palabra, ¿verdad? Que venimos tratando y que viene mi esposo compartiendo, y se habla del Evangelio de la Gracia. Pero antes de esto vamos a conocer verdaderamente lo que es el significado de esta palabra. Si vemos la palabra Evangelio y buscamos los diccionarios bíblicos, esta palabra la define como las buenas nuevas. Pero esas buenas nuevas están definidas en una persona y esa persona se llama Cristo. Esa es la mejor noticia que podemos recibir. Que venía alguien y ese alguien iba a dar la vida solamente por amor. Y tú estabas en esos planes como yo también estuve en el corazón de Él. La palabra gracia se define como un regalo inmerecido, como un favor de Dios. Y ciertamente, sí, fue algo que recibimos sin merecerlo. Pero nadie da algo si no ama. Por eso esta palabra, más que cualquier cosa, se define como amor. La palabra amor es aquella que nos sustenta para poder seguir construyendo y para seguir avanzando en lo que Dios nos dio de su palabra. La dinámica de esta vida que estamos experimentando en estos tiempos nos demanda un mayor entendimiento de estas verdades reveladas a través de su palabra, entendiendo que la palabra es el mismo Dios hecho carne a través de su Hijo, el cual dio todo por amor, para que este legado espiritual fuese expresado a través del hombre como testimonio del poder transformador que actúa y que cambia las vidas. Es una necesidad imperiosa el poder difundir este mensaje del Evangelio de la Gracia para alcanzar a aquellos que todavía no conocen de su nombre. ¿Sabías tú que tienes una responsabilidad de ese llamado que Dios te hizo? ¿Sabías tú que Dios te tuvo en su corazón antes de que el mundo existiera? Que fuiste para poder contenerlo a Él como templo y morada de su Espíritu Santo. Que todos sus atributos están en nosotros. Por eso este Evangelio de la Gracia fue un amor tan inmenso, fue un amor tan sublime que Él pudo ver en nosotros que podíamos contenerlo, entregarse por amor, darse por completo y que nosotros fuésemos parte de todo lo que Él quería expresar en esta tierra. ¿Sabes que este Evangelio eterno, este Evangelio de la Gracia nos prepara, nos afirma, nos perfecciona, te hace permanecer, te hace multiplicar, corre y no se detiene? Vamos entonces a ver todo esto que estamos expresando, vamos a verlo en 2 Timoteo capítulo 1, del versículo 8 al versículo 10. Y dice la palabra de esta manera: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo estaba instruyendo a Timoteo para que él se fortaleciera, permaneciera en su palabra, entendiendo que el Evangelio de Dios tiene poder, entendiendo que no hay nada que pueda venir contra su vida, porque déjame decirte que el gozo del Señor nos fortalece. Cuando nosotros estamos en esa situado, bajo esa perspectiva, nada nos va a hacer que nos avergoncemos de lo que nosotros creemos. Creemos en un Dios verdadero, creemos en un Dios que creó todas las cosas, creemos en un Dios que es poderoso para cambiar y para transformar vidas. Por eso el avergonzarse no forma parte de aquellos que fueron llamados para ser parte de la obra de Cristo en esta tierra.
Dice su palabra, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Hay un llamamiento que Dios nos hizo, nos salvó. Todos estábamos nosotros, dice la palabra, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero a través de la vida de Cristo, Él nos trajo salvación eterna. Nos llama para que seamos partícipes y colaboradores de su obra. Tú formas parte de esta obra, pero no por tu fuerza, no por tus capacidades, no porque creas que lo que tú hagas va a ser lo mejor, va a ser por el propósito para lo cual estamos nosotros, bajo su propósito eterno y bajo su gracia, que es en Cristo Jesús. En el versículo 10 vemos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Yo creo que esta palabra, hermanos, tiene un sentido tan tremendo en nuestras vidas, porque esa promesa que muchos esperaban, nosotros hoy por su gracia y por su amor se manifestó. Y hoy estamos gozando de todos los atributos, de todas las virtudes del Señor en nuestras vidas. Mira qué tremendo como dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que fue consumado todo en Cristo y que Él quitó la muerte. Estábamos destinados a morir, pero Él vino a traernos libertad. Él nos sacó de ese mundo de esclavitud y nos trajo a una libertad plena en Él. No solamente habla que quitó la muerte, sino que sacó a la luz la vida. Antes veíamos la palabra como una escritura, pero déjame decirte que esa palabra se hizo carne, esa palabra se hizo vida. En Juan nos dice la palabra que la palabra es vida y es espíritu. Esa palabra que cobró la vida hoy está depositada en ti, está en mí y nos hizo inmortales por el Evangelio. Qué tremenda palabra. Yo creo que ninguno de nosotros podíamos, abortar esto. ¿Sabes lo hermoso que tú seas un inmortal? Que estabas muerto y que Dios sacó a luz lo que es la vida de Él en ti. Que tú eres portador de esas buenas nuevas. Que tu testimonio y tu vida va a reflejar la vida de Cristo. Creo que son cosas importantes que en este tiempo no podemos olvidar. Creo que son cosas que deben llamarte la atención. Creo que son cosas que deben sacarte de los estados donde te has puesto o donde nos han puesto. Quizás el mundo estamos viendo cosas distorsionadas. Pero sabe una respuesta. Hay una respuesta y solamente la tenemos en Cristo. Bueno, imagínate esta palabra cuando yo la estuve leyendo, pues provocó en mí que movió todo mi ser. Mi espíritu. Yo no sé qué está pasando contigo, si te está moviendo en este tiempo, pero a mí esta palabra de la inmortalidad por el Evangelio tiene mucho que cortar. Y por eso te llamo a que prestes atención a todo lo que estamos hablando, porque es un tiempo donde no podemos dormirnos, sino que tenemos que apresurarnos en todo lo que estamos construyendo. Y seguimos con la palabra y vamos a 2 Timoteo, desde el versículo 1 hasta al 10, y vamos a ver toda la preparación que Pablo le pudo dar a Timoteo, cómo Pablo tuvo toda la entereza para seguir trabajando con él, para seguirlo proyectando, para seguirlo edificando, para que fuese un buen soldado de Jesucristo. Dice la palabra, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Primero le dijo, no te avergüences. Ahora le dice, esfuérzate. ¿En qué te debes esforzar? No en tus capacidades, sino en la gracia que viene de Dios, porque en Él hay poder, porque en Él hay salvación, porque en Él hay libertad, porque en Él hay vida eterna. Es a través de Él que vamos a esforzarnos para hacer su obra. Dice el segundo versículo, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que han oído de ti, ¿qué han oído de ti? Si has dado un buen testimonio, lo que la gente oiga de ti es lo que vas a proyectar y lo que estás proyectando.
Dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. De lo que tú, de tu testimonio, va a ser reflejo de las personas que tú necesitas para seguir construyendo en esta obra. El evangelio se deposita en otras personas. Dice en el versículo 3, dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Cristo. Déjame decirte, sufrir penalidades. Estas penalidades, Pablo, vemos la trayectoria de muchos de los apóstoles, todas las cosas que vivieron, pero nunca negaron su fe, pero nunca atrasaron la obra. Al contrario, esto los motivó para seguir construyendo en el reino. Estamos quizás sufriendo penalidades en este tiempo, pero nunca el evangelio se va a parar. El evangelio sigue corriendo, porque su palabra debe llenar los confines de la tierra, y tú eres partícipe y colaborador de lo que el Señor está construyendo en este tiempo. Tenemos el privilegio de que somos templo y morada del Espíritu Santo, donde todo está contenido, su sustancia vive en nosotros, su vida está en nosotros, somos parte de este reino, y Él nos tomó y confió en nosotros. Él confía en ti, confía en todo lo que depositó en ti y todo lo que tú vas a expresar para que este testimonio de la persona de Él que fluye en ti trascienda de generación en generación. 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sabes una cosa? ¿Qué necesitamos tener nosotros y qué nos favorece a nosotros? Estar en los negocios del Padre. Son los mejores negocios donde tú puedes estar, porque de allí vas a recibir cosas y tienes las cosas que tú necesitas para poder cubrir todas tus necesidades. Versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Es tremenda esta palabra. Un atleta, cuando es descubierto en cosas que no son correctas, pues es descalificado. Todo aquel que corre con Cristo no puede entrar en corrupción. Debe tener una vida fiel, debe tener una vida transparente, debe tener una vida justa. El versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Este trabajo para participar de los frutos se refiere a nuestra vida siendo perfeccionada en Él. Y me llamó mucho la atención en el versículo 7 cuando Pablo le dice a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Todo esto que Pablo le estaba hablando a Timoteo era para prepararlo, para entrenarlo en todo en lo que él iba a hacer en la obra. Timoteo tenía que cubrir a Pablo en ciertas iglesias y por lo tanto él debía estar preparado para poder conducir la vida de otros. Tenía que tener el mejor ejemplo de vida, tenía que cumplir con ciertos requisitos, que son los requisitos que Dios, a través de su vida y la administración que tenemos de ella, debemos dar los frutos, esos frutos que vienen de parte del Espíritu. Considera, esta palabra considerar, la tenemos que tomar en cuenta, debemos entender que no debemos dejarla pasar, porque es lo que nos va a dar el entendimiento correcto para proseguir al blanco. Una carrera que no es algo que no se considera, te limita para que puedas terminar una carrera. Pablo le decía, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo seguía instruyendo a Timoteo, llevándolo a su capacidad. Aunque él estaba preso, sus capacidades no estaban coartadas. Él estaba detrás de unas rejas, él estaba en un sitio hecho como malhechor, dice la palabra, tomado como malhechor, pero sin embargo esa palabra no estaba presa, porque él tomaba tiempo para meditar en la palabra, él tomaba tiempo para escuchar la voz de Dios, y eso es lo que hoy necesita la iglesia, que podamos prestar atención, que podamos escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo como iglesia para este tiempo, para que esta palabra corra y pueda dar frutos en otros?
Pablo le dijo en el versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Sabes qué tremendo? Soportar por amor. En Corintios 13, Pablo dijo que el amor todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Como ese buen soldado que Dios te llamó a ser parte de este reino, a ser parte de esta obra, déjame decirte que vas a tener que soportar. Nos vamos a conseguir con cantidades de personas de diferentes caracteres, diferentes formas, pero el amor que Dios nos da nos hace soportar para que esos escogidos puedan llegar a disfrutar de esta salvación tan grande en Cristo Jesús, que es la gloria eterna. Por eso, este evangelio de la gracia no pierde vigencia. Este evangelio de la gracia es eterno. Este evangelio de la gracia debe correr, debe ser impartido, debe llenar vidas, aquellas vidas que no conocen de su nombre. Y tú y yo somos responsables de que este evangelio, de que esta palabra, de que esta persona de Cristo sea conocida en los confines de la tierra. Fuimos llamados para llevar la palabra. Fuimos comisionados, como dice Mateo 28, para que llevemos esta palabra, para que podamos llevar a la gente al conocimiento pleno de esta verdad. Que en Cristo está nuestra fortaleza, que en Cristo es donde podemos nosotros reposar y estar seguros. Y quiero que vayamos al libro de Efesios capítulo 3 y vamos a ver ciertas condiciones o lo que el Señor nos entregó para nosotros poder llevar y ser fieles en la administración que nos dio. Y lo primero que dice está en el versículo 2, dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Imagínese usted que el Señor nos hizo administradores. Usted está llevando todo lo que el Señor nos entregó, todo ese paquete de la vida de Él, está en nosotros y la cual tenemos que administrarla para llevarla a otras personas. Pero no es porque se la vas a hablar, es porque la vas a vivir. La administración cuando tiene que tener resultados. Cuando nosotros vamos a la parte administrativa en algo natural, siempre algo comienza, pero al final tiene un resultado. Asimismo, en la vida en Cristo, comenzamos con ser parte de ese templo, pero perfeccionado en Él, hasta llegar a la perfección. Entonces, estamos siendo, esa parte de administración es poder llevar esos recursos y establecerlos para que puedan dar un resultado, tanto en tu vida como en las vidas. Lo segundo que el Señor dice, está en el versículo 7, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. ¡Qué tremendo! Fuimos llamados a ser ministros por el don de su gracia. No es porque alguien quiera ser, sino es porque algo que es habilitado por el mismo Dios, que te hace ministro, administrador de sus recursos, para que lo pongas en práctica en las vidas, en tu vida y en la vida de las personas. Dice también en el versículo 8, dice, llamado a anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No solamente te llamó administrador, no solamente te hizo ministro, ahora te llama a anunciar esas riquezas. No solamente porque las riquezas están en su palabra, pero están también en tu vida. Cada vez que tú te presentas y hablas de esa palabra, cada vez que tú expresas la vida de Cristo, estás dando a demostrar lo que Él representa. En el versículo 9 dice también, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, en Dios. Aclarar a todos, aclaratoria, es poder darle transparencia al conocimiento, luz a ese conocimiento. ¿Para qué? Para que todo aquello que se dispensó en el Señor, que estaba escondido, tú lo reflejas por la vida. Versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Ahora te dice que tienes la potestad, la capacidad para dar a conocer
por medio de esa sabiduría y esa multiforme sabiduría de Dios, vas a darle a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en lugares celestiales. Imagínate tú lo que Dios nos entregó a nosotros. Poder dar a conocer a todos aquellas potestades, aquellos principados, todo conocimiento que se levanta en contra del conocimiento divino. Tú tienes la palabra certera para dar a conocer lo que en Cristo somos nosotros. Dice su palabra también, todas estas cosas fueran entregadas ¿para qué? Para que no conforme a nuestro propósito, ni a nuestra forma, sino al propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Déjame decirte que fuimos habilitados por el Señor y nos entregó todo para que nosotros administráramos esa vida, para que anunciáramos su palabra, para que lo diéramos a conocer. Nos hizo ministro de su palabra. Tienes la responsabilidad, y nuestra responsabilidad es que esta palabra llegue a todos aquellos que no conocen de Jesucristo. Este evangelio que es Cristo en nosotros, que es su amor en nosotros, debe ser reflejado para que haya una transformación, para que haya un cambio en la humanidad. No nos guardemos todo aquello que el Señor nos habilitó, nos dio, para que otros conozcan de todo lo que es Él, lo conozcan a Él y sus vidas sean transformadas. Necesitamos un cambio radical, pero ese cambio no vendrá por las fuerzas humanas. Este cambio vendrá por el amor y por todo lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Cambió nuestra vida, cambió nuestra naturaleza, nos hizo partícipes de su vida para transformar vidas. Por eso en esta mañana, este evangelio de la gracia nos llama a ser partícipe de toda su obra, para que con fidelidad, con amor, con honestidad, podamos ser el reflejo y expresarla en todos los espacios donde estemos nosotros representándolo, porque déjame decirte que de muertos pasamos a ser embajadores de su reino. Un embajador tiene la responsabilidad de representar a aquel que le dio autoridad para representarlo. Tu vida y mi vida representa y expresa la vida de Cristo. Todo su amor, todo su poder, toda su libertad está en su palabra, está en la expresión de nuestra vida. Seremos, como dice mi esposo, la carta abierta, aquella que va a hablar más que una palabra que le exprese. Quien va a representar la vida de Cristo es cómo la estamos viviendo, cómo la estamos expresando, cómo la estamos manifestando. Por eso te digo, en esta mañana, sigamos en esta construcción. Sabemos que los tiempos y los días son malos, pero también sabemos que hay un poder que va a ser manifiesto en esta tierra, porque esto no queda aquí, la historia no queda cortada acá. Tenemos una historia que repercute y que trasciende de generación en generación, que la gloria será mayor que la primera. Si vimos una gloria en este tiempo o en tiempos pasados, la gloria que vamos a ver en los tiempos que vienen van a sorprender a muchos hombres, porque la tierra está gimiendo por la manifestación de la gloria de los hijos de Dios. Así que levántate, resplandece, porque ya tú eres la luz en esta tierra. Seguimos construyendo, seguimos avanzando, porque sabemos que este evangelio no lo para nadie. Este evangelio de la persona de Cristo sigue dando vida a todo aquel que está muerto. Nos despedimos esta mañana y te damos las gracias por participar en este tiempo. Espero que esta palabra te haya servido y siga construyendo en tu vida espiritual. Necesitamos levantarnos, necesitamos salir de ese espacio donde estamos. A veces hasta muchos se han vuelto hasta incrédulos, porque las situaciones de la vida lo están arropando. Pues la palabra dice que no nos enredemos en los asuntos de la vida. Es necesario que nos enredemos en los negocios del Padre, porque nos conviene. Estar con Él, hay vida eterna. Estar con Él nos permite seguir viviendo, y como decíamos al principio, esa vida a través del Evangelio de Cristo nos hizo indestructible. Gracias, nos despedimos y seguimos la próxima semana con otra palabra que se va a expresar y vamos a darlas a conocer para que seguimos en esta construcción. Les bendecimos y seguimos viéndonos. Amén.